¿Tu familia alguna vez protegió a alguien que te hizo mucho daño? Hoy te cuento algo que me hizo explotar de rabia y que probablemente te va a remover por dentro. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque puede que esta información te dé una transformación personal. Hola, soy Isa, fundadora junto a Esteban del método MEN, Medicina Energética Natural, y escritora del libro Deshazte del trauma. Antes de arrancar quiero contarte de qué va este vídeo. Es la parte 2 del capítulo 18 de mi libro Deshazte del trauma, el cual se titula Indagando. Y primero te voy a contar el día que mi prima María y yo íbamos a reencontrarnos después de 15 años. ¿Y qué pasó con ella? Por lo cual no se pudo dar ese reencuentro. El trauma se volvió a apoderar de ella. Luego te voy a contar las 4 horas en las que estuve hablando con mi tía Francisca, la madre del abusador, cuando ya le confesé todo. Y tercero, te voy a explicar la excusa más surrealista que he escuchado en mi vida para no afrontar la verdad. Y cuarto, te voy a contar cuál es el virus que perpetúa los abusos en nuestra sociedad. Y ese es el silencio. Si alguno de estos puntos te toca de cerca, quédate porque esto es para ti. Un buen día, María decidió dar el paso y me dijo que por fin estaba preparada para venir a verme, pero que no quería ver ni a mis padres ni a nadie de mi familia. Yo le aseguré que eso iba a ser así. Mis padres viven en la misma calle que la mía, a unos 100 metros de distancia. Mi casa se ve desde la de ellos. Esto se lo comenté a María, y ella me dijo que si se los cruzaba no pasaba nada, pero que no quería coincidir en ninguna casa con ellos. Ella se encuentra demasiado traumada. De hecho, para mí fue una sorpresa que ella se sintiese en condiciones de venir hasta mi casa. Todavía no había logrado verla en fotos, ni hacer videollamadas, ni siquiera aceptar una llamada. Ella no era capaz de hablar por teléfono, ni mucho menos en videollamada. Con solo pensar en eso se desestabilizaba y requería de días para volver a la calma, ya que no quería verse reflejada en ninguna pantalla y tampoco tenía la suficiente fortaleza para llevar una conversación y mantenerla emocionalmente estable. Pero un día, antes del día que por fin nos íbamos a reencontrar, me envió un audio de voz. Se le escuchaba otra vez con ansiedad y mal. Ella hacía intentos continuamente por abrirse, pero no lo conseguía. Su sufrimiento y el peso de todos estos años en silencio todavía pueden con su sistema emocional. No hay una coherencia entre lo que piensa y siente, porque el dolor está demasiado presente en ella. Me dijo que se había levantado mal, que no era capaz de venir, que su ansiedad y angustia la invadían y que necesitaba un tiempo para restablecer su tranquilidad y su paz. Yo suspiré, miré al cielo y lo encomendé al universo. Di las gracias y dije, sé que todo esto pasa por algo y al final lo sabré. Y como también sé que todo ocurre para mi mayor bien, te doy las gracias por adelantado. Y como tengo a mi mente entrenada para darle la vuelta y volver al polo positivo ante casi cualquier situación, busqué un plan bonito para hacer con mi amor consciente, alias Esteban, aprovechando que la peque estaba con la madre ese fin de semana. Mi inquietud iba creciendo y con la intención de saber cosas que no podía saber si no hablaba con los directamente implicados, un día quedé con mi tía Francisca para hablar. La situación se movió sola y sin esfuerzo, de manera fluida. Yo simplemente tenía el deseo de hablar con mi tía de todo esto para disipar dudas que tenía e inquietudes, ya que mi prima María se había vuelto a cerrar en cuanto a comunicación y no sabía cuánto tiempo iba a suponer esta vez hasta volver a retomar conversación vía WhatsApp con ella. Un domingo, junto a mi hermano, Manchino, sus 2 nenas y la pareja de su hija mayor, nos fuimos a hacer una vía ferrata. Es un deporte de aventuras que te permite acceder a montañas y acantilados mediante cables y agarres conectados a la roca, en los que te enganchas mediante un arnés y mosquetones para evitar caídas. Por cierto, querido lector, recomiendo que pruebes ese deporte, es genial. Paralelamente a esto, resulta que mi tía Francisca había quedado con mi madre para pasar unos días en casa de mis padres. El domingo que tenía pensado ir a la vía ferrata,
resultó que caía de camino a casa de mi tía. Así que mi madre me pidió que pasásemos a buscarla de vuelta a casa. ¡Guau! ¡Qué casualidad! Lo pongo entrecomillado, casualidad, porque hace tiempo que dejé de creer en la casualidad para comprobar que todo efecto tiene una causa. Así que yo le llamo causalidad. La energía mueve las cosas más rápidamente que nuestra capacidad de razonar. De camino a casa fuimos a recoger a Francisca y propicié una conversación para iniciar mis indagaciones. Como antes había mencionado, de mi prima María, nunca se había vuelto a hablar entre familiares a vox populi, o sea, en voz alta y de manera natural. Se mantiene un silencio encubierto porque se sabe que las cosas con ella no acaban bien. Así que la mencioné. En ese momento yo no recordaba en qué sitio vivía mi prima María, así que le pregunté a mi tía, que estaba sentada en la parte trasera del coche. Tita, ¿tú sabes dónde vive la prima María? La observé por el retrovisor y vi que la pregunta la sobresaltó un poco. Me dijo que sí y me dijo el lugar donde vivía, aunque ella no había ido nunca porque sabe el lugar pero no la calle ni el número. En ese momento me dijo, ¿tú sabes algo de ella? A lo que le contesté, sí, hablamos bastante a menudo. De hecho, la semana pasada íbamos a quedar, pero al final no pudo ser. Le vi la cara de sorpresa, los ojos se le abrieron como platos, y ella me dijo, ¿y eso? ¿Desde cuánto hace que habláis? Estaba ansiosa, sorprendida y con ganas inmensas de saber de ella, teniendo en cuenta que mi tía vive con el dolor diario de no poder acercarse a su hija por petición de su hija misma. Mi tía siempre revisa mis estados de WhatsApp, pues a diario compartimos tips, consejos de salud natural y energética e información sobre desarrollo personal, crecimiento personal, emociones, traumas, funcionamiento de la mente, frases inspiradoras. Así que, sabiendo de antemano que de alguna manera está conectada con todo lo que hacemos empresarialmente hablando, le contesté, desde el 2019 hace que hablamos María y yo. Esta conversación tuvo lugar en noviembre de 2022, por temas de traumas de la infancia y demás. La miré por el retrovisor y vi cómo se encogía de hombros, y al momento me dijo, yo siempre que veo tus estados pienso que ojalá los viera ella. Y yo le contesté, pues quédate tranquila porque ella los ve. A continuación me dijo, niña, ¿podríamos vernos uno de estos días y hablar? ¡Voilà! Lo que yo quería, hablar con ella y preguntar e indagar sobre muchas cosas. Así fue como llegó el día en que tuvimos esa conversación. Lo redactaré de manera más resumida posible y fiel a lo que yo recuerdo exactamente, ya que fueron 4 horas de conversación. Le dije, Tita, yo quiero preguntarte qué pasó y qué está pasando con María. Necesito preguntarte muchas cosas y que me cuentes muchas otras sobre el tema de los abusos sexuales por parte de tu hijo Dani. Francisca me dijo, María, con 12 años más o menos, me dijo que estaba mal y yo la llevé al psicólogo. Pasaron años así. Ella tenía muchos nervios siempre, hasta el momento en el que explicó lo de su hermano. Yo en aquel entonces me quedé muy mal. No sabía qué hacer. Recuerdo estar en el pasillo de mi casa caminando arriba y abajo, totalmente desesperada, llorando y sin saber qué hacer. Finalmente hablé con Dani en su cuarto. Le pregunté y le recriminé cómo podía ser que se comportara así. Le dije que eso no se podía tolerar y que no se le ocurriera hacerlo más. Y yo, ansiosa, le contesté, ¿y qué te contestó? Y mi tía me dijo, nada. Bajó la cabeza, fijó su mirada al suelo y no dijo nada de nada. Ni siquiera se defendió, ni se excusó de nada. Aguantó todo el chaparrón que le estaba cayendo. Y yo le dije, Tita, te equivocaste. Y mandaste al hijo equivocado al psiquiatra. El que tendría que estar bajo tratamiento y controlado es él. Fue él, y no la prima María, el responsable de toda esta situación. Mi tía me dijo, él nunca quiso ir a los psicólogos ni a los psiquiatras, siempre se negó, no pudimos hacer nada. Desde la calma que hoy sí tengo, mientras redacto estas líneas, tengo ganas de decirte, Tita, lo que no te dije en aquella conversación. Si él no quiso ir al psicólogo, era responsabilidad tuya y del tío Santi hacerle asistir a tratamiento, ya que en aquel momento Dani era menor de edad y vosotros sois sus padres. Esto no se lo dije en aquella conversación, pero tenía que escribirlo.
prosigo con la conversación. Y yo le dije, lo que sucedió realmente es que el punto de mira fue en María para toda la familia y tu hijito, el abusador, quedó y ha quedado de rositas ante sus actos criminales que empezaron cuando él era menor de edad y se alargaron hasta donde yo he podido comprobar en mi propia persona hasta sus 22 o 23 años. Además, tengo sospechas de que hay más personas implicadas en sus abusos, pero no lo puedo demostrar porque el silencio es la ley imperante en cuanto a estos temas se refiere. Y además le dije, Tita, a mí tu hijo me abusó sexualmente, igual que lo hizo con su hermana. Mi tía respondió, ¿cómo? ¿Me lo estás diciendo en serio? Yo no sabía nada de eso. ¿Cómo no me dijiste nada? Y yo le dije, no te lo dije ni a ti ni a nadie. El miedo me sobrepasaba totalmente. Además, por cómo estuvisteis tratando a la prima María, que si está loca, que si tiene un problema de nervios, yo no me atreví a abrir la boca. Y mi tía dijo, pero yo hablé con tu madre cuando Dani se fue a vivir a Cubellas para saber si pasaba algo con él o si estaba todo bien contigo. Por cierto, unos meses más adelante le conté esta parte de la conversación a mi madre para corroborar si esto que me dijo mi tía era cierto o no. Y mi madre sostiene que esa conversación no se dio en ningún momento. Volviendo a la conversación, yo le dije a mi tía, ya, pero mi madre tampoco sabía nada. Yo lo escondí. Y cuando me descubrieron hablando con el psicólogo del colegio y yo me desdije de todo, dije que yo había mentido y exagerado, pues el miedo que sentía ante las consecuencias era mayor que el de aguantar los abusos sexuales de los cuales tu hijo me tenía acostumbrada y adoctrinada desde mis 5 o 6 años aproximadamente. Y mi tía me dijo, ¿esto lo sabe tu madre? A lo que yo le respondí, hace 1 año y pico le comenté que lo que yo había desmentido en el instituto era totalmente cierto y que se lo contaba porque empecé a tener contacto con mi prima María y antes de que nos vieran juntas y hubiese preguntas, prefería aplanar el terreno y le comenté que yo no soy ninguna mentirosa ni exagerada, sino víctima de abusos sexuales. Mi tía Francisca me dijo, te lo tendría que haber preguntado a ti directamente. Ese fue mi error. Y yo ahora mismo pienso, ¿solo ese fue tu error? En fin. Fíjate en lo que acaba de pasar. Una madre que supo que su hijo abusaba de su hija y su reacción fue hablar con él. Solo hablar. Sin psicólogo, sin denuncia, sin protección real para ella. Y así el abusador queda de rositas. Y la víctima fue señalada como la loca de la familia. Y esto que te estoy contando no es un caso aislado. Esto pasa en miles de familias cada día. Y yo hay algo con lo que quiero que te quedes hoy. Amar y querer a alguien no siempre significa protegerlo. A veces el amor sin conciencia hace mucho más daño que el odio. ¿Alguna vez sentiste que tu familia protegió a alguien a quien a ti te hizo daño? Escríbemelo en comentarios. Me gustará leer tu historia y responderte personalmente. Y si esta historia le puede ayudar a alguien a quien tú conoces o te resuena, por favor, compártesela ahora mismo. Seguimos conversando y en mi mente quedaron grabadas varias cosas que me hicieron empatizar enormemente con mi prima María y que me hicieron sentir, por una parte, ira, dolor, shock, incomprensión, confusión y mucho enfado. Me comentó que la prima María está diagnosticada de bipolaridad, cosa que me enfadó enormemente, porque parecía, por su manera de decirlo, que estaba justificando a su hijo, el abusador, en todo momento. Además, esa información estaba fuera de lugar y no tenía nada que ver con el tema de los abusos, pero en aquel momento preferí no hablar desde ese estado emocional de rabia que me iba embargando por dentro a medida que seguíamos la conversación. Ahora sí, me voy a permitir contarlo desde la serenidad y voy a lanzar todas las preguntas que no pude hacerle en ese momento a mi tía Francisca. ¿Y qué me quieres decir exactamente cuando dices que María es bipolar? ¿Qué tiene que ver ese diagnóstico con los abusos sexuales que ella ha estado soportando día tras día durante toda su infancia? ¿Por qué me comentaste eso, tita? De hecho, me suena a excusa para desviar la atención de la raíz del problema, que fue
su hijo. Por cierto, la versión de mi prima María es que ella no tiene constancia de ningún diagnóstico y que si eso fuera cierto, que muestre los papeles donde se indica esa patología. Y la otra pregunta que te haría sería, ¿ese diagnóstico cambiaría algo de lo que pasó realmente? ¿Los abusos sexuales? ¿Los chantajes? ¿Las penetraciones anales? ¿A cambio de dinero? ¿Confundir y distorsionar su mente para someterla a sus deseos sexuales desde muy temprana edad? ¿Cambiaría algo ese diagnóstico? La respuesta obviamente es no. Y si voy un paso más allá, la bipolaridad es una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los periodos de sentirse triste y deprimido pueden alternar con periodos de excitación y actividad intensa o de sentirse malhumorado o irritable. Así que yo me pregunto, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Según mi tía, María tiene ese diagnóstico, pero ¿qué provocó ese diagnóstico? Una de las leyes de la naturaleza es la de causa y efecto. Ese diagnóstico no será por todo lo que estaba viviendo en su casa. ¿No será porque no supieron atenderla emocionalmente? ¿No será que no solo no supieron protegerla de los abusos sexuales, sino que protegieron y siguen protegiendo al abusador? ¿No será que se sentía amenazada continuamente? ¿No será que le faltó el cariño y la comprensión de sus progenitores? ¿No será que tenía el trauma en su propia casa y no podía escapar? Cuando una pareja decide casarse por obligación moral y se aventuran a tener un hijo, otro hijo, ¿qué va a suceder? Va a dar lugar a una familia desestructurada, llena de problemas tras problemas, todos provocados por una base en la familia fallida. Lamento si mis palabras te duelen, tía Francisca, pero esto lo hago por mí. Nadie me protegió ni ayudó cuando lo necesitaba. Ahora yo, de adulta, estoy procurando sanar a mi niña interior. Esa que lleva más de 23 años callando y sufriendo los efectos que se deberían haber evitado cambiando las verdaderas causas de todo esto, no protegiendo a las causas como habéis estado haciendo y seguís haciendo. Voy a seguir enfocando la conversación en las cosas que a mí me resultaron más relevantes. Mi tía Francisca me dijo, María, desde pequeña, tenía comportamientos sexuales impropios de una niña de esa edad. Los profesores varias veces me lo advirtieron, me explicaban que se insinuaba a sus compañeros de clase y que a veces iba vestida de forma sensual e insinuante. Y yo digo, si conoces las causas, entendemos los efectos. Aunque creo que tú no, tía Francisca. Nunca entendiste las causas y no las quisiste creer. Sé que es un mecanismo de defensa, pero a tu hija, ese mecanismo de defensa la ha matado en vida. A ver, si tu hijo Dani influenciaba, confundía, distorsionaba y abusaba con comportamientos sexuales desde una temprana edad de María, ¿cómo quieres que se comportara tu hija? Tú solo veías los efectos y te concentrabas en resolverlos, en lugar de ir a la raíz y a la causa del problema. Pasa lo mismo con la medicina convencional. Medican los efectos del cuerpo, pero nunca revisan las causas. Tienes que saber que entre que Dani llevaba y traía a tu hija del colegio, le decía cosas en el oído como, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Eso es porque no te la he metido hoy. Siempre perversiones y cosas de ese estilo, día tras día, en la cabeza de tu hija. No voy a entrar más en detalles de las asquerosidades de ese abusador, pero tienes que saber, tía Francisca, que hay muchos detalles más que no conoces o que no fuiste capaz de asimilar. Para ayudar a cualquier persona, con cualquier trauma, solo hay que querer escuchar abiertamente, comprender y sostener las emociones de la persona a la que se quiere ayudar. Yo soy consciente de que no estabas preparada para todo esto y tristemente soy consciente de que tampoco lo estás hoy en día. De no ser así, las acciones a tomar por tu parte serían muy diferentes a las que están siendo en este momento y fueron en el pasado. Prosigo con la conversación. Mi tía Francisca dijo, María, cuando tenía 18 años, dejó la terapia con la psiquiatra justo en el momento en que iba a empezar con las sesiones más importantes con una sexóloga. Cuando su hermano Dani
tuvo su primera relación de pareja estable, María lo empezó a extorsionar diciéndole que si no le daba dinero, le iba a contar todo a su novia. Lo tenía amargado y le daba billetes de 2.000 pesetas, de 1.000 pesetas una y otra vez, para que ella no hablara. Hasta que él ya no pudo más y se adelantó a contarle su versión a la novia, de tal manera que cuando mi prima fue a extorsionar a Dani de nuevo, la novia se metió en medio y la llamó puta y aprovechada. En el momento en el que mi tía me explicaba estas cosas, yo pensaba, me parece genial que mi prima pudiera hacer eso. El daño ya estaba hecho, pero al menos ella pudo sacar partido de todo este desaguisado durante algún tiempo. Y ese sacar partido es una nimiedad con todo lo que ella ha tenido que acarrear. Además, si tu hijo le daba dinero una y otra vez, será porque los abusos eran ciertos y se veía acorralado, ¿no? Claro está que yo en esta historia también soy víctima. Y en cada excusa o pretexto por defender al abusador, yo me sentía profundamente dañada y dolida, empatizando cada vez más intensamente con lo que siente mi prima María hacia su madre. Esto que voy a explicar a continuación ya se lleva la palma y es el colmo. Te cuento. Los registros acásicos son unos libros donde se ve una dimensión de la consciencia donde se encuentra la impronta del viaje del alma humana, a través del espacio-tiempo, tanto material como inmaterial. También son conocidos como el libro de la vida. Permite acceder al conocimiento presente, pasado y futuro de todas las cosas. Mi tía Francisca me dijo, con mucho pudor e inseguridad, con su cuerpo encogido, con miedo en su mirada y con un tono más bajito, tengo una amiga que se dedica a los registros acásicos. ¿Sabes lo que son? Y yo le contesté, sí, los conozco. Una amiga fue a hacerse una lectura a Barcelona y algo me contó. Mi tía dijo, pues esta amiga me dijo que Dani y María habían sido pareja en otras vidas. Mi rabia y mi ira explotaron en aquel instante y exclamé casi gritando, dejando el mate de forma agresiva encima de la mesa y pegando un puñetazo encima de ella. ¿Ah, sí? ¿Y no te dijo tu amiga que también había sido mi exmarido, tu hijo, en otras vidas? Soy muy respetuosa con todo el tipo de terapias alternativas. De hecho, me dedico a ello. El problema real es el ego del ser humano, que es infinito. Por ego me refiero al mecanismo de defensa que usa nuestra propia psique para sobrellevar daños emocionales que tenemos internamente. Todo lo ensucia. A cada paso de evolución de nuestra conciencia y crecimiento, el ego se refina y aprende y vuelve de forma más sofisticada sin que te des cuenta. Y todo para lo mismo, para no sentir ni afrontar las emociones negativas, heridas emocionales y traumas que hay ahí detrás. El ego, el miedo, viene de la mente y no quiere afrontar nada, solo quiere huir, escapar. Y lo hará de muchas maneras diferentes para que tú no puedas cazarle. Los registros acásicos, una terapia legítima usada como excusa para no afrontar la realidad. Y esto es muy importante que lo entiendas. El ego humano es infinitamente creativo para escapar del dolor. Puede usar la espiritualidad, la religión, el trabajo, el alcohol, cualquier cosa con tal de no mirar hacia adentro. Pero el dolor no desaparece porque lo ignores. El tiempo no cura las heridas. El tiempo hace que se acumulen y un día explotan. Pueden explotar en forma de enfermedad, pueden explotar en forma de relaciones rotas, de ansiedad, de depresión. La sanación no es cómoda, pero es el único camino real hacia el mejor estado de salud posible. Si tú sientes que hay algo dentro de ti, que llevas tiempo evitando mirar o no sabiendo muy bien cómo mirarlo, y quieres empezar a resolverlo de verdad y con la seguridad y con la seriedad que el caso requiere, debajo de este vídeo tienes un enlace para agendar tu sesión de análisis MEDRI conmigo o con el compañero Esteban. Este será el primer paso que tú puedes hacer por tu sanación y por el momento es completamente gratuito. Tú verás el enlace de color azul, le haces clic, respondes las 4 preguntas y eliges un horario que haya disponible. Luego nosotros nos ponemos en contacto contigo para corroborar esa sesión.
Para finalizar la conversación, mi tía me dijo: si estás hablando con María y la quieres ayudar, mejor no le digas que hemos hablado de ella, porque se sentirá traicionada y se volverá a cerrar en banda contigo. Para mí es un gran alivio saber que tú estás con ella y que ella a ti sí te permite esa cercanía que yo no puedo tener, que ella no me permite. Realmente, ella ama a su hija y sufre profundamente todos los días de su vida, impotente. El sentimiento de ignorancia y desempoderamiento más grande que existe, porque realmente la impotencia hace que creas que no puedes hacer nada ante una situación o persona. Al no poder acercarse a ella, saber cómo está, poder abrazarla y darle ese amor de madre que tanto desea darle. Solo me viene una palabra a la mente: compasión, pero no utilizada para hacerle sentir bien y que ella se quede agonizando en su propio victimismo. Compasión en el corazón hacia Francisca. A ella también le iría muy bien trabajar con ese atributo, la compasión, sobre todo hacia su hija María, y para eso sería ideal que dejase de justificar las acciones que ella tomaba y sigue tomando, favoreciendo y empoderando así las cosas que hizo su hijo, el abusador. La energía más elevada del amor es sentir compasión por encima de lo que esté sucediendo. No soy una ilusa, sé por propia experiencia que sentir esa emoción mientras se siente dolor es incompatible. Por eso es esencial resolver el dolor dentro de cada uno de nosotros. Y de hecho, eso es una de las partes que trabajamos con nuestra metodología medicina energética natural. Parte del proceso trata de reparar adultos rotos y alejados de su esencia, de su niño interior, para así poder dejar que el cuerpo pueda repararse en condiciones. Otra lección que se me ha vuelto a repetir en esta vida, bien dolorosa, bien profunda, es comprender en mi propia piel que dos personas se amen profundamente no es determinante para que tengan una buena relación o para que tengan una relación directamente. Y hablo de relaciones tanto familiares como amorosas, de amistades, de pareja. Primero aprendí esa lección con la relación que tuve con Paul. Ver, sentir y saber que los dos nos amábamos profundamente y que eso no era garantía de que pudiéramos estar juntos fue uno de los episodios más dolorosos de toda mi vida. Situación que, por cierto, agravó mucho más la depresión por la que andaba pasando en aquel momento. Poco tiempo después de esta conversación con mi tía Francisca, volví a vivir esa lección, pero esta vez en relación con mi madre. Más adelante en este libro te lo contaré. Ahora vamos a retomar la conversación con mi tía. Le contesté a su propuesta de no decirle a mi prima María, que ella y yo habíamos hablado, lo siguiente: Tita, yo a María no le voy a mentir. Le tengo que decir que he hablado contigo. Si ella quiere dejarme de hablar, tendré que asumirlo, aunque sea lo que menos deseo en este mundo. Por mi parte, no va a haber ni más mentiras ni más ocultaciones. Sé que después de esta conversación va a haber un antes y un después para mí respecto a María. Por eso te pido que no me andes preguntando sobre ella y sus cosas, porque me pondrías en un compromiso. Por favor, perdóname si diciendo esto te causo dolor. Mi tía Francisca me dijo: gracias por esta conversación. Me quedo más aliviada sabiendo que tú estás a su lado. A raíz de adentrarme en las profundidades de mi trauma, he ido comentando a mis alumnos, pacientes y amigos que estoy escribiendo un libro que trata sobre los abusos sexuales que sufrí de niña. Iniciar este tipo de conversación con las personas hace que ellas se abran emocionalmente contigo de manera fácil y fluida. Y yo me he quedado totalmente anonadada, estupefacta, horrorizada con los resultados de iniciar estas conversaciones. Pareciera una plaga. Te prometo que no hay apenas una mujer a la que le haya explicado el tema de este libro que no me haya confesado que de una manera u otra han tenido episodios parecidos, más suaves o más graves de lo que cuento en esta historia, pero al fin y al cabo, parecidos. Así que el propósito por el cual decidí escribir este libro tomó aún mucha más fuerza. Y cada vez tengo más motivos para escribir y contar esa historia
que es también la de miles de personas que todavía siguen silenciadas y traumadas. Me siento portavoz de todas ellas. La ley imperante en estos casos es la ley del silencio. Y yo pregunto, señores, ¿qué tipo de sociedad estamos creando? ¿Personas traumadas y reprimidas sexualmente? ¿Relaciones entre personas que tienen hijos y trasladan sistemáticamente esos comportamientos y esos traumas de una generación a la otra? Padres y madres incapaces de trasladar el conocimiento de una vida sexual sana, darle importancia a una buena educación sexual, enseñar qué es el pudor de una manera sana, no forzar el afecto ni el dar besos o abrazos si el niño o la niña no quiere, explicar la diferencia entre lo que es un contacto sano y un contacto peligroso, enseñarles a los niños que no es bueno que miren ni toquen sus partes íntimas, porque alguien se lo pida. Hoy en día podemos acceder a la información necesaria sin movernos del sitio. Por favor, eduquemos, sigamos aprendiendo. Estamos en la era de la información. Pongamos fin a este sinsentido formándonos continuamente. ¿Eres capaz de comprometerte con esto, querido lector? La conversación con mi tía Francisca ocurrió en noviembre del 2022. Lo que sucedió pocos días después dejó otra impronta emocional negativa en mí. Ni que me gustase coleccionarlas. Que dos personas se amen no garantiza que su relación funcione. Eso es algo que nadie nos enseña y que duele muchísimo cuando lo vives en tu propia piel. Una madre que ama a su hija. Una hija que no puede acercarse a su madre. Y en medio, un trauma que nadie atendió a tiempo. Esto no es un caso externo y lejano. Esto pasa en familias normales, en la tuya, en la mía, en la de tu vecina. El amor no sana por sí solo. Necesita conciencia, necesita valentía, necesita acción. Y yo hoy estoy aquí contándote todo esto porque quiero que sepas que hay un camino, que se puede sanar, que no estás sola, persona bonita, y que el primer paso es dejar de silenciar eso que tienes en tu interior. Yo quiero que recuerdes siempre esto, que tu pensamiento, tus emociones y tus acciones que estás haciendo hoy son las que están diseñando tu destino mañana. Si esta historia te ha tocado, compártela con aquella persona que te vino a la mente mientras escuchabas. Es que esto puede ser exactamente lo que esa persona necesita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te mando un beso, te quiero mucho y que vaya muy bien. Hasta el próximo vídeo.